Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el tiempo está avanzando, ya estamos en el 28º domingo del tiempo ordinario. Significa que nos estamos nos estamos acercando ya al fin del tiempo de la iglesia, el año de la iglesia, que como sabemos termina con la 34 semana, es decir, ya nos quedan pocas semanas de tiempo ordinario. Y como decíamos la semana pasada, entonces Jesús pues va de camino. Y en eso que va de camino, pues la semana pasada unos fariseos lo interceptaban y le hacían una pregunta capciosa, una pregunta trampa. Verá, ya sabemos lo que respondió Jesús. Y ahora pues en eso que va de camino, ahora le sale al encuentro. Otro evangelista dice un joven, en este caso Marcos dice nada más se acercó pues una persona y se acercó un hombre, se acercó una persona y nada más, lo dice de manera genérica. En eso pues ya Jesús contesta, pero a partir de eso pues vamos a hablar un poco en este domingo. Primero, me parece que es muy importante la pregunta que hace esta persona X, vamos a decirle, porque fíjese que en el tiempo de Jesús, como también un rato de tiempo después, la gente todavía se preguntaba acerca de la vida eterna. Y la gente pues hacía todas las cosas por buscar siempre la vida eterna, pero fíjese que en el tiempo de la actualidad parece que es necesario que nosotros recordemos que existe vida eterna, porque como he dicho muchas veces, la fe parece que la estamos materializando y solo preguntamos por salud, ¿verdad? Que es una salud material muy importante, puede ser, pero es material, que un día se termina, lo querramos o no. Pedimos también riquezas, ¿verdad? Que no nos vaya mal en la vida. Cosas como esas estamos usando la religión para cosas como esas, que son, como diría el predicador del Coelet, el Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Entonces es importante, hermanos, que nosotros también nos preguntemos acerca de la vida eterna. Por favor, no materialicemos la fe con todo lo importante que es la salud, el dinero, la prosperidad, pues es importante ciertamente. Pero hay que recordar que después de esta vida hay vida eterna. Eso tenemos que recordarlo. Por consiguiente, la pregunta que hace este personaje X, entonces es muy importante, algo que nosotros también tenemos que tener. Por consiguiente, esta pregunta, pues la hace desde el fondo de su corazón. Por eso es que de hecho dice el evangelista que Cristo lo miró con amor. O sea, ese es un primer punto. Ahora, vamos a hacernos otra pregunta también que es necesario aclarar para el mensaje final. ¿Por qué los apóstoles se escandalizan a la hora de que Cristo dice les va a ser muy difícil a los ricos entrar en la vida eterna? Fíjense que en el tiempo de Jesús, él es judío, como también su cultura es judía, toda su gente es judía, y ellos tienen claro que la persona que es próspera, que la persona que tiene dinero, por ejemplo, usted váyase al libro de Job, la persona que tiene bienes económicos es porque es bendecida por Dios. En cambio, al revés, la persona que está enferma, la persona que es pobre, la que no tiene nada, es algo así como que tuviera una maldición de Dios. Entonces, esa es la razón de por qué los apóstoles se impresionan. O sea, ¿cómo así? Es que Jesús, recordemos que le está dando vueltas a muchas cosas que estaban en la cabeza de los judíos, y Cristo quiere corregir todo eso y dice, pues lo siento mucho, esto no es así. Y más todavía cuando todavía dice lo otro, ¿no? Entonces dice que se sorprenden todavía más. Pero esa es la razón. Y lo aclaro porque también en el tiempo de nosotros, todavía, como dice un padre que yo suelo seguir, parece que todavía en nosotros habita un pequeño judío aquí, que nosotros creemos que solo si tenemos riquezas materiales, economía, una economía estable, una salud estable, entonces somos bendecidos por Dios. Por el contrario, si no tenemos economía estable, nos falta la salud, entonces es como si Dios nos hubiera abandonado. Pero por favor, esto no es así. Nosotros somos cristianos y no tenemos que pensar de esa manera. De hecho, también para nosotros, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo número 8, versículo 18, para los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Si tenemos economía, bendito Dios. Y si no lo tenemos, bendito Dios. ¿Verdad? Porque a veces la riqueza nos alejan más bien de Dios. Y cuando tenemos excesiva salud, entonces la gente se olvida de que hay Dios, porque tiene mucha salud. Entonces, ¿para qué Dios? ¿Ven? Entonces todo nos puede aprovechar. Entonces, esa es una aclaración. Ahora vamos al mensaje de lleno de este domingo. Fíjense que pues nosotros podríamos caer en el error de poner demasiado énfasis en el dinero, que en sí mismo el dinero pues lleva al infierno, tampoco, sino que vamos a observar algunas dos palabras. Por ejemplo, Jesús dice lo siguiente, dice, los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras, pero Jesús insistió, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Esta es la expresión correcta. La confianza. Aquí se habla del dinero. Aquí se habla del dinero porque según dice aquí era muy rico el muchacho, o más bien era muy rico esta persona X, pero no se trata estrictamente del dinero, sino se trata de en dónde tengo yo la confianza, o por decirlo con otras palabras de Cristo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, ve, ahí conecta con la primera lectura que escuchábamos el día de hoy. Se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Por supuesto que no hay ninguna casa, se trata de la vida de nosotros. ¿En dónde tenemos nosotros situada nuestra vida? Vamos a poner algunos escenarios. Mire, mucha gente cree también, y en ese sentido sí, el primer punto precisamente porque en el tema está, mucha gente tiene puesta su vida en las riquezas. Es decir, cuando tengo ya mi estabilidad económica, la gente busca estabilidad económica. ¿Cuántas veces he escuchado yo? No me vaya a casar hasta que tenga estabilidad económica. ¿Y eso cuándo va a ser?
en el día de nunca jamás, la realidad. Porque en realidad uno se da cuenta que la gente es muy ambiciosa. Y entonces la gente dice, me voy a casar hasta que tenga estabilidad económica. Entonces, si no hay estabilidad económica, dependiendo de qué significa eso para la persona, o sea, nunca se va a casar, ¿va? Y la gente se siente muy infeliz porque no tiene economía. Entonces la gente está muy endeudada, entonces la gente sueña y tiene un pensamiento equivocado y dice, el día que yo pues tenga mi buen trabajito, el día en que yo me gane la lotería, el día en que tenga esto, entonces voy a salir a frote. La gente tiene mucha confianza en riquezas. Hay que recordar las palabras, perdón, hay que recordar también qué significa la riqueza en la Sagrada Escritura. Riqueza significa justamente lo que dice Cristo, el apegamiento a las riquezas. Eso es del rico, no es la riqueza económica. Bien, entonces la primera plataforma es aquel que tiene su vida en la riqueza y por consiguiente, si no tiene riqueza, pues se siente muy infeliz. Otro escenario, en este tiempo en el que estamos en una época racionalista, una época en que los estudios están avanzados, entonces mucha gente dice, voy a estudiar, voy a estudiar, voy a estudiar. ¿Y para qué? Pues precisamente para tener una estabilidad económica, para tener un futuro. Hay que ser alguien en la vida. Entonces la gente estudia, 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 ¿verdad? Y cree que con el estudio va a asegurar su futuro, asegurar. Y bueno, no, tristemente he tenido yo la experiencia, por supuesto, por ser humano normal, de que tengo amigos, tengo familiares, y uno se da cuenta que la pobre gente, después de haber estudiado y estudiado y estudiado, se les fue la vida y no hicieron nada. No se pudieron casar, no consiguieron trabajo, porque uno sabe cómo funciona este mundo. Este mundo funciona por cuello, como decimos normalmente, ¿va? Entonces, es mentira, aparte de que el sistema mismo nos engaña, porque recuerdo cuando yo crecí, pues uno conseguía trabajo supuestamente con sexto grado, después avanzó con tercer básico, después avanzó con un nivel medio, con que esté graduado, después ya tener, pues por lo menos estar en la universidad, y después ya tener un título, te puedes tener los títulos, ahora hay no sé cuántos másteres hay que tener, y uno se da cuenta que consigue trabajo nada más por puro cuello. Si conozco a alguien en la municipalidad, si conozco a alguien en la empresa, entonces me va a jalar para allá y uno sabe que eso es inestable. El sistema nos engaña, ¿va? Entonces, y la gente después se mató estudiando, al fin y al cabo por ahí después para de albañil, para sembrando su terreno, que no digo que eso esté mal, ¿verdad? Para en un taller de mecánica, bueno, que sea. Y después se siente triste porque no alcanzó la meta que tenía que tener. Estudio. Y lo más complicado, ¿verdad? Es que mucha gente tiene colocada su confianza, ¿verdad? En el amor a un hombre, en el amor a una mujer, ¿verdad? Entonces eso suele pasar bastante también, y ahora eso parece telenovela, porque una chica pobrecita dice, tú Alberto eres mi mundo, tú eres la razón de mi vida. Pues quítele a Alberto y se derrumba ese mundo. Lo mismo pasa con el muchacho. Verá, tú, Natalia, eres mi mundo. Yo sin ti me muero. Incluso algunos muchachos amenazan a la chica. Verá, si te vas me muero. Pues quítele a Natalia y se va a morir. Entonces, qué triste ese mundo en el que solo estamos colocando la confianza en cosas puramente humanas. Que no digo que tener novia o tener novio sea malo, claro que no, pero la vida no tiene que estar sobre esa plataforma, porque todo eso es finito, todo eso es puramente material. Con todo lo bueno que puede ser, es simple y sencillamente material. En cambio, recuerdo otra vez las palabras de Cristo: el que escucha esas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Esa es la razón de por qué mucha gente anda frustrada, porque pone su confianza precisamente en cosas puramente materiales. Hoy, por poner otra plataforma también, aún ese otro escenario, hoy la gente tiene puesta su confianza en la diversión. Mira, entonces hay diversión, que la vida sea para gozar. Entonces la gente sale a bailar y sale a disfrutar, ¿verdad? Entonces, si no hay diversión, entonces la vida parece que no merece la pena vivirla.
cuando en realidad la diversión es un ratito, uno puede disfrutar un ratito de diversión, un ratito de placeres, pero después la vida toca trabajar, hay enfermedades, hay problemas, hay situaciones en donde dice uno la vida es complicada. Por eso es que es necesario recordar que Dios existe y que la vida eterna existe para colocar otra vez la confianza en Él. Yo le garantizo a todos, utilizando estas plataformas que acabo de poner, claro que tiene que trabajar, si puede superarse económicamente, bendito Dios, pero no ponga su confianza ahí, porque en ese caso llega el ladrón, se puede caer el banco y se hundió usted, ¿va? Entonces, si usted colocó su confianza en el estudio, que como digo, la gente se maneja por cuello, estudió y estudió y estudió, y a la hora de realidad no consiguió trabajo, pues se derrumba, pues dice, esta vida es una porquería, ¿eh? O también en el otro escenario sentimental, que uno pone su confianza en un hombre, en una mujer, a la hora de realidad, pues el hombre, por muy bueno que sea, no le va a llenar el corazón. La mujer, por muy buena que sea, no le va a dar el corazón a usted. Entonces se derrumba ese mundo, entonces dice la vida es una porquería. O la gente vio que la diversión era un ratito, después cuando se apagó la música, se apagó la televisión, se cayó el wifi, entonces después queda aburrida ahí, la vida es una porquería. No, por Dios, no. Sino que tenemos que preguntarnos en la vida eterna, porque hay que poner la confianza en la vida eterna. Esto es, ¿verdad? Esto es, dije en unas palabras, la primera palabra es la confianza, ¿en qué tengo yo la confianza? La segunda es el apegamiento, que podemos poner exactamente en las mismas plataformas. Era el apegamiento, por ejemplo, a las riquezas, que estoy apegado a riquezas, pero si me lo quitan o me lo roban o se derrumba todo el negocio, pues me apegué yo a eso y después yo también me destruyo, me vengo por el suelo. Si yo tengo, pues estoy apegado pues a lo sentimental, a un hombre, a una mujer, con todo lo bueno que puede ser un noviazgo, un matrimonio. Sin embargo, si yo tengo apegamiento, el mundo se derrumba. En cambio, solo Cristo es el que permanece, como dice la carta a los Hebreos, el que es, el que era y el que vendrá. Por eso no hay que tener apegamientos. No significa que estemos condenando el mundo para nada, porque el mundo es bello. Por eso es que la segunda parte se entiende, la segunda parte del Evangelio, en donde dice, ya ves, le dice Pedro, que nosotros hemos dejado todo para seguirte. Está como diciendo, ¿y qué nos va a tocar? Pues va. Y Jesús le respondió lo siguiente, que es maravilloso. Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí, por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el futuro la vida eterna. Está hablando del despegamiento para nada más encarrilarnos en la vida de Cristo y, como decimos normalmente en el aspecto social, trabajar por su causa, trabajar por su causa. Ahí no va a haber decepciones, no va a haber decepciones para nada. O sea, se puede derrumbar todo lo que construimos en esas bases que acabamos de decir, pero si uno ha dejado absolutamente todo por Cristo, entonces no se va a derrumbar la vida de uno. Por eso es necesario que entendamos, hermanos, nuevamente, hay vida eterna. Cristo es el único que permanece. Pongamos la confianza en Él. Sepamos, hermanos, de que vale la pena arriesgar todo por Él, vale la pena dejar todo por Él, y eso se lo digo de propio testimonio, porque la gente no se atreve a dejar las cosas por Él, ¿verdad? Yo cuántas veces me he topado con señoritas que dicen, es que no puedo dejar a mi mamá, es que no puedo dejar a mi papá, es que no puedo dejar mi trabajo. Se puede dejar, por eso a mí siempre me ha sorprendido aquella escena del Evangelio en donde Jesús llamó a Simón Pedro, a su hermano Andrés y a Juan, y dice, y dejando las barcas con su padre Zebedeo, se fueron con él. Yo todavía imagino al papá, ¿y a dónde van, hijos? Con Jesús. Dejaron su empresa, dejaron su casa. Es un arrancón, realmente es violento, pero arriesgar todo por Cristo vale la pena y uno termina ganando. Eso es también mi propio testimonio, uno termina ganando esto que dice Cristo, que yo les aseguro, dice que nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mi Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1. Es decir, uno termina teniendo suficiente
suficiente, pero antes hay que arriesgar la vida por Jesucristo, por su causa, por el reino de los cielos, para que se implante en este mundo lleno de maldad el reino de los cielos. Hay que arriesgar por Cristo. También en el fondo hay un llamamiento aquí para todos. A ver si ustedes quieren arriesgar sus vidas por Cristo, dejar todo por Cristo.